Bienvenido Tito Livio Agüero Vidal, gran amigo, gran investigador, que esta vez nos trae su libro La influencia del aprismo en la Revolución Cubana. El título inmediatamente nos retrotrae al libro que publicó Alan García en su segundo gobierno, haciendo una interpretación muy particular y muy cuestionada de la herencia velasquista, de la cual él quiere sacudirse. Entonces, la primera pregunta que se hace el lector de esta obra es: ¿por qué abocarse a la Revolución Cubana cuando también hace falta dedicar una obra desde el punto de vista de las huestes del aprismo a la relación que hubo entre el aprismo y la Revolución velasquista? Qué buena pregunta. Te respondo en un debate que hubo en los comités apristas de los años 30. Habían tres comités apristas muy importantes: el Comité Aprista de Buenos Aires, el Comité Aprista de Santiago de Chile y el Comité Aprista de México. Ahí se discutía, sobre todo en el Comité Aprista de Santiago de Chile, se discutía si debíamos ser los apristas, seguir siendo un movimiento latinoamericanista o convertirnos en un movimiento más peruanista, o sea, abandonar el espacio propiamente latinoamericano, ¿no? Porque hasta ese momento el APRA ya tenía un proyecto inicial, que es el crear partidos apristas a partir de Frente Único de Clases Explotadas en toda América Latina, para construir estados antiimperialistas y buscar la integración de América Latina y a partir de ahí hacer la revolución. Y teníamos una competencia con la Unión Latinoamericana, la Liga de las Américas, en fin, diversos movimientos latinoamericanistas que había. Entonces el APRA estaba entre esos dos campos, ¿no? Y ganó pues la posición peruanista. Entonces lo que veo es un abandono en los últimos 50, 60 años de lo que es la dimensión latinoamericana del aprismo, ¿no? ¿Y por qué sería tan relevante recuperar esta dimensión latinoamericana? Mira, en el prólogo yo menciono un acontecimiento que para los sociólogos es muy importante, que es la llegada del sociólogo francés Alain Touré a Lima, camino a Santiago de Chile, y él dio una conferencia en el J101, que es el auditorio principal de las Facultades Sociales de la Universidad Católica. Ahí se le hizo una pregunta, o le hicimos una pregunta: ¿cuál era a su entender los movimientos sociales y políticos más trascendentes que se habían dado en América Latina? Y mencionó tres. Y de esos tres, los tres tienen vinculación directa con el aprismo, en su dimensión latinoamericana y ya no peruana, ¿no? El México revolucionario de Zapata, de Villa, pero también ese México revolucionario que efectiviza el proyecto político, el Plan de Ayala, de los indígenas mexicanos, que recién se efectiviza con la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, pero también el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR de Víctor Paz Tensoro, que hace la reforma agraria, nacionaliza todas las empresas vinculadas a la producción minera, sobre todo las relacionadas al estaño, y hace una reforma agraria tan radical como la de Velasco, a propósito que me lo mencionaba. Y esos son los dos movimientos muy importantes, pero también podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de la presencia aprista y de las tesis apristas en el Partido Socialista Chileno, en la reforma agraria de Jacobo Arbenz en Guatemala, que hay un golpe de Estado y hay un derrocamiento con la presencia de la CIA, vinculación con Liberación Nacional a partir de una revolución armada, inclusive la relación con Acción Democrática, donde Rómulo Betancourt vía una acción armada insurreccional y llega al gobierno y hace reformas agrarias. Entonces, si tú miras un mapa de América Latina, todos los grandes movimientos han tenido de otra manera, han estado vinculados a movimientos nacionalistas populares de izquierda latinoamericana, no comunistas, y que han hecho lo que ahí el autor llamaba la sociedad de transición hacia un nuevo orden social, ¿no? Entonces, y dentro de todos esos, yo diría que la cubana es la que más orgánicamente estuvo emparentada con el aprismo, ¿no? Porque ahí surgió un partido aprista cubano, solo el aprismo sabrá Cuba, y la relación directa que hubo con Julio Antonio Mellas, ¿no? Que le da un tinte muy, muy especial con Enrique de la Osa y con Eduardo Chivas, ¿no? Cosas que, por ejemplo, no se dieron mucho en los otros experimentos latinoamericanistas donde la presencia del aprismo fue importante. Para no mencionar, me olvidaba también del peronismo, ¿no? Del primer Perón, de Perón y de Evita, donde las tesis del antiprismo y la APRA fueron la guía sobre las cuales hicieron las grandes reformas que dio Perón, ¿no? Entonces, esa huella latinoamericana se ha olvidado. Yo cuando me inscribí en el Partido Aprista Peruano en mi base, me hacían un examen de
7, 8 preguntas sobre el antiperonismo del APRA, pero todo era sobre el Perú. Pero cuando tú revisas el antiperonismo del APRA, el Perú no aparece como tema, como preocupación, aparece América Latina. Eso es un caso extraordinario, ¿no? Porque si tú revisas pues a la generación indigenista, nadie habla de América Latina como tema central. Si tú revisas a la generación de 1905, la generación arielista, la generación del 900, tampoco América Latina aparece como el tema central de sus preocupaciones. Entonces, y las generaciones a posteriori, ¿no? De los 50, 60, 70. Entonces, es un caso realmente extraordinario, ¿no? Y que desgraciadamente la corrupción, el mal gobierno de García, de su segundo gobierno, ha hecho olvidar esa dimensión latinoamericana. Entonces hemos querido recordar con este pequeño texto justamente esa dimensión latinoamericana que tiene el aprismo, ¿no? Y sobre todo la militancia en el partido ortodoxo, en el momento del movimiento 26 de julio, de donde sale Fidel Castro, que es el que dirige la revolución, y casi todos los integrantes del 26 de julio vienen del partido ortodoxo, que es el partido del pueblo, o sea, lo que era el partido aprista cubano. Claro. Ahora, de estas tres revoluciones, la cubana, la mexicana y la boliviana, que se hace referencia en el prólogo, más la peruana, el libro deja un sabor de que la influencia del aprismo corresponde más bien a la primera etapa del aprismo, no a su segunda etapa de la convivencia aprodriguista, que fue francamente panamericanista e imperialista, arría las banderas antiimperialistas. Entonces, esta influencia del aprismo en la Revolución Cubana, como en las otras dimensiones internacionales que has mencionado, estaría más bien vinculada a la primera etapa de su pensamiento. Sí y no. Todo es dialéctico. Tú sabes, cuando tú revisas, por ejemplo, la historia de África, encuentras que en las comunidades africanas, de afros, sobre todo la zona más tradicional, hay leyendas, ¿no? Hay una leyenda que dice que los viejos elefantes, cuando perciben que sus últimos días están por llegar, que tienen pocos días de vida, hacen un largo trayecto hacia una zona donde están sus parientes, sus antepasados, algo así como un cementerio de elefantes, ¿no? Esta idea de la historia, como este proceso, ¿no es cierto?, un poco jalando los pelos, ¿no?, a lo de Nietzsche en el eterno retorno. Entonces eso pasó con Aya, ¿no? Entonces hay varios Ayas. Hay un Aya que es el que tú mencionas, que bajo esa visión surgen estos partidos apristas o partidos populistas, como algunos intelectuales latinoamericanistas lo llaman, o nacionales populares de izquierda, no comunistas, y que al final son sobre los cuales nos estamos moviendo, ¿no? Porque incluso el progresismo social que hoy existe en toda América Latina viene de otra manera del partido y de la ideología más organizada y más desarrollada que fue el aprismo, ¿no? Entonces, en el caso de Aya hay esta primera etapa. Hay una segunda etapa donde es la etapa poco la que tú señalas, y pero es una etapa que yo la he cuestionado, porque siempre tiendo a ver al aprismo y sobre todo la conceptualización teórica, ideológica, programática, desde dos dimensiones, la dimensión nacional y la dimensión latinoamericana. Entonces yo encuentro, por lo que dice Aya conservador, Aya viaja a la Europa nórdica. Él no había conocido, por ejemplo, lo que era la Europa de Finlandia, de Dinamarca, de Suecia. Su vinculación había sido con el Partido Laborista Británico, hacía vinculación con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, con el Partido Socialista Italiano, pero ahí tú ves cómo Aya descubre el estado de bienestar, pero en clave, digamos, en clave nórdica. Entonces, entonces tienes ahí a dos Ayas, ¿no? Tienes un Aya conservador en el plano peruano, pero tienes un Aya que vincula y relaciona su conceptualización del Estado antiimperialista, que es el centro de su propuesta en el antiperonismo del APRA, con el estado de bienestar nórdico. Y donde, por ejemplo, tú ves cómo Aya La Torre hace una defensa del cooperativismo, las formas de organización social, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes después otro tercer Aya, que es el Aya cuando... volviendo al tema de los elefantes y de África, ¿no? Es el Aya que vuelve a sus orígenes. El antiperonismo del APRA, que era un libro prohibido en el Partido Aprista Peruano, tú lo sabes muy bien, vuelve a reeditarse, está la edición del 70, 72, es la tercera y la cuarta edición, sale la quinta edición en las obras completas y salen otras ediciones diversas. Cuando uno ingresa al partido, tiene que dar un examen sobre el antiperonismo del APRA. Ahí La Torre
hace un trabajo extraordinario en sus últimos años, ¿no? Crea la escuela de dirigentes, crea los coloquios, reactiva el Comando Nacional de la JAP. Después de muchos años, la JAP hace sus congresos nacionales con delegados elegidos democráticamente, donde se discuten propuestas programáticas, ideológicas, se convoca a los comandos universitarios. Hay una convención nacional universitaria del 76, surge el ARE, el IDE, hay una vida política. Tú entras a los grupos de la JAP y encuentras como 10 grupos, cada uno con sus propuestas teóricas, ideológicas, programáticas, debate, discusión. Hay un trabajo, por ejemplo, en el mundo sindical se reactiva un trabajo sindical, se crea la célula Arturo Sabroso, se va a un asentamiento humano. Si tú vas camino de Independencia, vas a encontrar un asentamiento humano que se llama Víctor Raúl y el Torre, donde los jóvenes apristas de los comandos universitarios van a trabajar con los pobladores andinos que llegan a esa zona. Entonces hay un haya final que es el haya de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es el haya que esa constitución, que se inicia producto de acuerdos, pero yo lo ubico dentro de lo que en teoría del derecho constitucional social se llama el constitucionalismo social, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la Constitución del Querétaro, que es la que se plasma esos dos artículos importantes que permiten la reforma agraria y derechos a los trabajadores, pero también la vincula con la República Española, la República Socialista, la vincula con la Constitución de la República del Weimar, dirigido por el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, ¿no? Y hoy día la gente que lee, digamos, se da cuenta que, por ejemplo, es una constitución de avanzada. Claro que habría que agregar temas que en esa época pues no eran temas centrales, como de repente el medio ambiente, de repente temas de género, pero su concepción es una concepción hermosa, bella, antiimperialista, latinoamericanista, que en base a una economía mixta, más keynesiana, y que inclusive, pudiendo haber un gobierno conservador, puede, a partir de esa constitución, ¿no es cierto?, diseñar y ejecutar políticas públicas, económicas, fiscales, sin ningún tipo de problema. Entonces es una constitución maleable que siempre pensó que era la constitución que iba a guiar al Perú, ¿no? Entonces yo en ese sentido diría que hay varios hayas, ¿no? Bien, el libro se compone de dos grandes partes. La parte de las conferencias, que en total son 6, y una nutrida sección de anexos. Ahora, en la explicación que acabas de dar, sí, y es la impresión que deja el libro en general, es que eres demasiado indulgente con la tercera etapa de Haya de la Torre, que más bien en la historia deja una huella de conspirador contra la revolución de Velasco, y que, sin embargo, en el discurso del Día de la Fraternidad del año 70 y 71, reclamaba la paternidad de las grandes transformaciones estructurales que estaba haciendo el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Sí. Entonces, es así, eres bastante ambiguo también como Haya de la Torre en su comportamiento y en su calificación y en su consideración de esta tercera etapa de Haya, que se mostraba abiertamente a favor del imperialismo. Bueno, en esta tercera etapa de Haya creo que fue muy importante varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que fue importante que su secretario personal, del 45 al 48, que era Carlos Delgado Olivera, se haya convertido en el ideólogo del gobierno de Velasco. Y efectivamente, en varios mítines de la fraternidad y en varios encuentros internacionales, ahí la Torre reclamaba los orígenes, ¿no? Decía que esto era parte de nuestro programa. Y a mí me gusta ese Haya de la Torre. Yo no diría ambiguo. Vuelvo a la metáfora esta de los elefantes, ¿no? Haya vuelve a sus fuentes, vuelve a sus orígenes, relanza nuevamente el antiimperialismo de Lapra y se reconoce públicamente como marxista, ¿no? Reconoce su filiación marxista. Yo me acuerdo que una carátula de aquí decía: soy filosóficamente marxista, reivindica la lucha de clases, la lucha contra el imperialismo, que lo matiza con la lucha de pueblos. Pero a mí me parece que hay una vuelta a sus orígenes. Mira, yo creo que una argumentación de ese tipo, digamos, se podría relacionar más con el peronismo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el movimiento peronista, Perón nunca escribió un texto que haya tenido una repercusión latinoamericanista importante, no era era un militar. Pero, por ejemplo, la primera etapa de Perón es una etapa muy hermosa, ¿no? Donde los descamisados, las cabecitas negras jugaron un papel importante. Pero el Perón de la última etapa es un Perón conservador. Tú no puedes entender los golpes militares, la alianza anticomunista argentina, el gobierno de Isabel Perón y toda la repercusión y la persecución a los mismos jóvenes peronistas que eran los montoneros, la derechización del gobierno y la muerte de Perón, ¿no? La ruptura. Hay un discurso muy hermoso de Perón donde rompe
con la juventud. Y él sí, yo creo que en él sí se aplica, digamos, la derechización total. Pero claro, la huella del peronismo es enorme, pero en el caso de ella no, hay una vuelta a sus fuentes primigenias, hay un recordaris. Claro, la vuelta no es como en los años 20 y 30, porque obviamente el imperialismo ya no es el imperialismo con las características que tenía pues para Hilfard y para Lenin, para Buchanan, para Rosa Luxemburgo, para los economistas del mismo Hobson, ¿no? Que venía del Partido Laborista inglés, ¿no? El imperialismo ya no estaba centrado solamente en las haciendas azucareras en el Perú o las plantaciones, por ejemplo, de empresas norteamericanas en América Central, sino ya el imperialismo estaba en una etapa manufacturera, una etapa más financiera, una etapa de producción de mercancías a un grado que no existía en los años 20, ¿no? Entonces, y tú ves en Correo Aprista, que era un medio de comunicación que La Torre escribía, que ella buscaba afanosamente darle una direccionalidad y tratar de entender esos nuevos cambios, ¿no? Claro, esos textos no se han publicado mucho, pero ese Haya de los últimos años es un Haya que yo diría que piensa en la historia, ¿no? O sea, piensa en reubicarse y muy preocupado por los jóvenes. Te pongo otro ejemplo, Claridad. ¿Te acuerdas la influencia de Anatole France, Henry Barbusse, Romain Rolland, ¿no es cierto? En todos los grupos de jóvenes de los años 20 en Chile, en Argentina, en Perú, y producto de eso salen las revistas Claridades en Chile, en Perú, en Argentina. Bueno, él crea y reúne a los jóvenes más brillantes de los comandos universitarios y la JAP, y crea la segunda Claridad en el Perú. Recuerda que la primera Claridad fue el órgano de la Universidad Popular González Prada, cuyo director era Aya La Torre, pero cuando Aya es deportado, José Carlos Mariátegui asume la dirección, y él, el año 77, reúne a los jóvenes más talentosos de la Católica, la Pacífico, San Marcos, Villarreal en historia, literatura, filosofía, etcétera, etcétera, y saca 10 números de Claridad. Entonces es un Haya que creo que se da cuenta de su error. Creo que se da cuenta de que cometió un error, que se equivocó y que busca rectificarse y vuelve a sus fuentes primigenias y vuelve a estar con jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si tú ves los artículos de él en esos años, te das cuenta cómo él se apasiona por Mayo 68 en París, ¿no? O sea, es interesante. O sea, el movimiento, ¿no? Y repetía a los jóvenes en los coloquios y está en los documentos, ¿no? Hay los slogans, ¿no? Que guiaban, ¿no? A Dani Cohn-Bendit, Daniel Rojo, en fin, a todos esos grupos de chicos de la nueva izquierda francesa, que están contra el Partido Comunista, obviamente francés, e incluso contra el Partido Socialista francés, y que tienen una nueva utopía, ¿no? A partir de esa alianza de los universitarios con los obreros. O sea, eso es Haya, ¿no? No obstante, siendo eso el Haya que tú comprendes y describes, sin embargo, a pesar de ese giro que reclamas para Haya, no se conoce una condena del embargo norteamericano a Cuba. No tuvo una posición tajante y clara. Exacto. Es decir, a pesar del giro revolucionario a sus fuentes primigenias de Haya que estás exponiendo, sin embargo, él mantuvo una posición muy conservadora, muy anticomunista. ¿Cómo explicar esta ambigüedad en Haya? Bueno, eso es el Haya de la segunda etapa, ¿no? Cuando yo te hablo del Haya que vuelve a sus fuentes, yo diría que es el Haya a partir del 68, 69. Entonces, el Haya de los 50, para comenzar, no estaba en el Perú. Es un Haya que está muy vinculado, muy golpeado por lo del 48. Ese es otro tema, ¿no? Cuando la Secretaría Nacional de Defensa, el aparato militar, porque el APRA era un aparato político, pero un aparato también militar, insurreccional. Pero la expulsión de Cuba, de la OEA, ocurre en el 62. Sí. Te estoy explicando el contexto. Entonces, Haya, a partir de lo del 48, está en la Embajada de Colombia, y de la Embajada de Colombia se va a México, y de México se va a la Europa nórdica, y todo eso, ese periodo de tiempo hasta el 69 está en Europa, salvo cuando viene al Perú para el Congreso, el segundo Congreso del 57, el Congreso Nacional. Sánchez, por ejemplo, Prialé, en sus textos le dicen 20 a Lima, y te das cuenta que incluso la producción de Haya en Europa, salvo mensaje de la Europa nórdica, está muy bien, digamos, muy centrado en la Unión Europea, en el tratado del carbón, entre Inglaterra entre Francia y Alemania, viendo el tema de la paz, el futuro mercado común europeo, autores, libros, ¿no? Entonces, y América Latina como tema, como preocupación, y el tema del imperialismo desaparece como tema, ¿no? Entonces, ese Haya vuelve en los 60, es el Haya de la coalición, de la simpatía hacia la socialdemocracia.
Socialdemocracia es recién, ya es en su última etapa, ¿no? Cuando se vincula con el Partido Socialista Obrero Español, cuando hacen el Congreso del Internacional en Caracas con Rómulo Betancourt, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo es que, como todo partido político, y como todo ideólogo, han habido etapas, y a veces hay etapas que en términos políticos pueden ser, digamos, cuestionables, criticables, o no entendibles, si se quiere, pero creo que la virtud de Haya es rectificarse y de una manera explícita, o implícita, como quieras verlo, ¿no es cierto? Hay una vuelta a sus fuentes primigenias. Y el caso interesante es lo de Armando, ¿no? Porque Armando, por ejemplo, en esos años, en el año 59, que es los primeros artículos de la parte de los anexos, va por la tribuna a Cuba. Y él era amigo de Fidel, ¿no? Y había muchos apristas que estaban vinculados ahí, ¿no? Pero Armando, políticamente, en ese momento, él era el brazo derecho de Ramiro Prealé y un poco estaba a favor de la convivencia, ¿no? Pero Armando va ahí, se ha leído los artículos, y después de 24 años, regresa nuevamente a Cuba, pero ya un Armando distinto, ¿no? Es un Armando que, igual como Haya, vuelve a la fuente primigenias del aprismo, se distancia de Ramiro Prealé, ¿no? que era el que hizo un poco la convivencia y la coalición, reivindica las fuentes primigenias y obviamente reivindica el carácter latinoamericanista y antiimperialista del APRA, ¿no? Entonces, claro. ¿te das cuenta? Los temas son muy complejos, no son tan comprende, simples. se comprende eso. Sin embargo, cuando triunfa la Revolución Cubana, sí, en el diario La Tribuna, Antenor Orrego saca una editorial como El hombre del siglo, sí, de Fidel Castro. Sí. Y esto le vale el puesto a Antenor Orrego. Es separado de la dirección de la página editorial. Era el año 59. Sí, sí. Entonces, este comportamiento tan sinuoso del líder aprista, para luego atribuirle a él una influencia ideológica a la Revolución Cubana, ¿no te parece bastante controvertible? En el APRA siempre han habido corrientes, ¿no? Por ejemplo, siempre había en los años 50 había dos corrientes muy importantes, ¿no? Una era la de Cachorro Seoane, por ejemplo, y la otra de Luis Felipe Las Casas, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, el libro del sectario de Luis Felipe Las Casas, encuentras su memorándum, por ejemplo, donde Seoane se retira del partido y no lo hace, pero no lo hace público, ¿no? Se hace público recién cuando Luis Felipe regresa al APRA en el 82 y aparece su carta de renuncia de Seoane bajo la forma de memorándum. Ahí cuestiona la coalición, su acercamiento con la oligarquía, cuestiona su acercamiento con Odría, cuestiona su anticomunismo. O sea, todo eso que tú me dices se cuestiona y se debate, ¿no? Y no te olvides, hay los chicos del APRA rebeldes, ¿no? O sea, hay chicos que digamos... que fueron desoídos. No solamente desoídos, sino fueron expulsados. Y ellos lucharon para democratizar y producir un debate interno, porque la moción que presentó es una moción muy sólida. Y bajo cuerda, sí, para poderlos acallar, Víctor Raúl Haya de la Torre pone como un cuadro nuevo a Alan García, que sin embargo no formaba parte de ese grupo reivindicativo, de esa juventud rebelde. Alan es un poquito después ya. Sí, después. Sí, estamos hablando como del año 75, claro, 76. Claro, Alan viene de Europa. Y Haya de la Torre lo primero que hace, lo saca a un buen secretario nacional de organización que era Walter Cuestas y lo pone a Alan García 77. Claro. Y lo pone como orador en la Plaza San Martín. Exacto. Entonces no oye a las bases de la juventud aprista, las desoye y le impone una dirigencia, por decirlo de la manera más decente, dirigida por él. Ahora, yo no sé qué tanta responsabilidad había, porque Haya prácticamente no se metía en el tema interno, ¿no? O sea, digamos, Haya veía las líneas generales y estaba muy deprimido. Si tú lees, por ejemplo, la correspondencia de Haya en el segundo tomo de la correspondencia con Sánchez, que está en una universidad en Estados Unidos y que salió en el tomo 2 de la correspondencia de Sánchez con Haya, o sea, que Haya está deprimido, o sea, no quiere hacer nada del APRA. O sea, el golpe lo del 48, y ese es otro tema, lo deprime mucho, siente que su figura se ha mellado y se refugia en la filosofía, en la literatura, en la historia, y deja todo a Ramiro Prealé y obviamente a Armando Villanueva. Entonces, y él no se mete en temas minúsculos, digamos, temas vinculados a cosas internas de manejo, ¿no? Él está en su mundo. Recién él llega en los años 60 y es un Haya conservador, es un Haya que se acerca con Odría, hay la coalición, ¿no es cierto? Pero es un Haya que en 68 da un giro y vuelve
nuevamente utilizando la metáfora de los elefantes, no te ha gustado, ¿no? A mí sí, me parece muy bonita. Y vuelve, ¿no? Y se rectifica. O sea, tú no necesitas que escriba un texto y diga, sí, me equivoqué, cuando en los hechos y su práctica de esos años está demostrando que hay un viraje que vuelve a su fuente. Y eso me parece extraordinario, ¿no? Fíjate que lo primero que hizo el APRA Rebelde, que surge como un comité por la lucha por la democracia y la reafirmación doctrinaria del aprismo, es reeditar el antiprismo del APRA. Sin embargo, a pesar de esas reediciones y esas enmendaduras que has mencionado, en la página 134 dices que la CIA intenta matar sucesivamente a Castro y que la relación Cuba-URSS se hace más ácida. Y sin embargo, Haya de la Torre no sabe ponerse del lado de los socialistas, sino se pone del lado de los más rabiosos macartistas anticomunistas. Bueno, también hay que ver también el tema de Cuba desde una perspectiva también crítica, ¿no? Yo creo que el proceso cubano es un proceso que en el fondo es un proceso, digamos que, y si lo miras la política por resultados, te vas a dar cuenta que es un proceso que puede ser objeto o sujeto de cuestionamiento, de críticas y debates, ¿no? Cuando, por ejemplo, surge la nueva izquierda en el viejo continente, los movimientos de protesta de jóvenes obreros contra la presencia soviética, los tanques soviéticos entraban a las capitales más importantes de la Europa Oriental y mataron, fusilaron, etcétera, etcétera. Fidel Castro, por ejemplo, apoyó todo eso, ¿no? El hombre que amaba a sus perros, Alejandro Padura, por ejemplo, que habla sobre, a partir de los 3 tomos de Acto 8 sobre Trotsky, por ejemplo, habla que el asesino Ramón Mercader, por ejemplo, fue apoyado por Fidel Castro, todo, en fin. O sea, hay una... Ahora que ha muerto... Es una respuesta justificatoria la que das. Pero... El contexto. Claro, pero vamos como pregunta final, vamos al tema del meollo de la obra. Sí, claro. En tu consideración, ¿cuáles fueron ideológicamente las principales ideas apristas que influyeron en la Revolución Cubana? Mira, hay algo que liga al APRA con Cuba, que es el tema de tener un ideólogo, un pensador, que haya dejado una tremenda huella en ese espacio territorial, ¿no? en Cuba, que es Martí. Entonces, a diferencia, por ejemplo, quizás Venezuela, ¿no? que puede decir Bolívar, cuando tú miras la historia, ¿no? Ya no la historia como lo ve la escuela de los anales o la escuela de la subalternidad, que son las nuevas corrientes que surgen a partir de Gramsci, la experiencia de la India, que son visiones más marxistas donde se analiza al pueblo y ya no tanto a las grandes personalidades. Pero si miramos un poco, digamos un poco esa visión y nos centramos en las personalidades, pues Cuba tiene a Martí. O sea, Martí es un símbolo. Yo me acuerdo que las 2 veces que fui a Cuba... ¿Pero cuáles son las ideas principales? La reforma agraria. Uno, la reforma agraria. 2, el tema del imperialismo, la unidad de América Latina y la necesidad de construir un frente único de clases explotadas que se expresa en un partido político. Eso se hizo en Cuba. Se expresó primero en la célula aprista, se expresó después en el partido cubano, después en el partido de la Revolución Cubana, después en el partido ortodoxo y en el movimiento 26 de julio. Mi estimado Tito Livio, muchísimas gracias por esta entrevista muy valiosa y vamos a esperarlo con su siguiente contribución intelectual. Esperemos que sea sobre la presencia aprista y su influencia en el Partido Socialista Chileno, de Salvador Allende y don Marmaduke Grove. Interesante. Muy bien, lo estaremos esperando. Muchas gracias.